Bienvenidos al taller de radio y locución. Mi nombre es Alicia Barrionuevo. Bienvenidos a una nueva clase. Gracias por estar ahí del otro lado. Veo que mucha gente está interesada y que me deja mensajitos, así que gracias. Eso me ayuda a subir los suscriptores y a tener más visibilidad en este canal, y obviamente me motiva a subir más videos. Así que bueno, si dejan un mensajito aquí de Ali, subí otro video, bueno, me voy a motivar un poco más. Está bueno saber que sirven realmente estos consejos que estoy dejando acá, las clases, los ejercicios y demás, ¿sí? Bueno, a ver, nos metemos nuevamente a producción. Creo que dejé un par de datas de producción de radio que se puede adaptar también a producción de podcast y demás. Cualquier tipo de proyecto que tenga que ver con la comunicación, si está ordenado, es mucho mejor. Por eso se llama así el video. Si nos organizamos, podemos producir. Bueno, no importa. Cuestión que para producir un proyecto de comunicación, ¿sí? Para comunicar, tenemos que estar ordenados. Por ejemplo, para esta clase yo tengo un resumen hecho en un cuaderno acá al lado mío, que por ejemplo dice producción, 2 puntos, mensaje público y otras cositas más. Segundo punto, planilla, radio, podcast. Tercer punto, ejercicio. ¿Sí? Esa es mi organización para esta clase. ¿Por qué está tan cortita? Porque me permite trabajar desde la improvisación, pero está organizada y tiene una estructura. Me presento, hablo de producción, hablo de la planilla y luego un ejercicio y cierro. ¿Sí? Esa es la organización de esta clase. Por ejemplo, esto te puede servir ya como base sin ninguna estructura para cualquier cosa que quieras hacer. Tenés que exponer un oral, tenés que tener una estructura. ¿Con qué tema voy a hablar? O sea, no te guíes solo por lo que te dice el profesor, ¿no? Que tenés que, tenés 5 temas. Bueno, ¿cuáles son los temas más importantes? ¿Cuál es el que me cuesta más? El que me cuesta más siempre da lo primero. Me parece un buen tip. Y nada, después organizate una estructura en tu cabeza para que sea más fácil para vos estudiarla también. Eso es un tip aparte. Acerca de la producción de radio, nos vamos nuevamente a mi estructura. Vamos a tener organización. Siempre el inicio, el desarrollo y el desenlace. Fácil, de primaria esto. Lo vamos a incorporar a todo. No solamente porque está bueno para nosotros, sino también por el tiempo que ocupa. ¿Sí? Por ejemplo, yo ahora, producción voy a hablar 5 minutos, ya me quedan 2, y planilla voy a hablar otros 5 minutos. ¿Sí? Entonces ya tengo un video de 10 minutos. Bien, yo más o menos hace años que estoy en radio, entonces un poco manejo los tiempos y sé cuántas palabras voy a ocupar en 10 minutos. ¿Se entiende? No es que las cuento, no es que voy a ocupar 3000, pero yo ya más o menos estoy acostumbrada a estirar. Estás al aire y estirás. Bueno, bien, entonces volviendo a la producción, orden. Hay que tener un orden, ¿sí? Pero también, si tenés una estructura en la producción de tu programa, ya sabes cómo vas a trabajar todos los programas. ¿Se entiende? Por ejemplo, primer bloque, vamos a hablar acerca, voy a lo básico, tránsito y clima, que por ejemplo acá en Buenos Aires está lloviendo full. Entonces voy a saber que tránsito y clima me va a ocupar 5 minutos. ¿Sí? Después viene un tema, después voy a hablar, y yo cuando ya tengo la estructura de mi producción, todos los programas voy a ir al recurso donde encuentro la información del tránsito y del clima. ¿Se entiende? Después vamos a presentar a los participantes de la radio o del streaming o del podcast. Entonces vos vas a saber recurrir a dónde ir a buscarle esa información. Después hablamos de política. Bueno, ya sabés a dónde vas a ir a buscar la información. Eso
te organiza la producción. Lo mismo con un podcast, ¿sí? Para hacer la producción de un podcast no es sentarse y hablar. Tenés que tener primero por lo menos 10, a mi parecer, 10 programas ya preproducidos. Saber de qué vas a hablar por lo menos en 10 programas para tener una continuidad. Porque si vos, por ejemplo, a mí me pasó que me puse a hacer videos y de repente tuve unas semanas que no podía ni siquiera sentarme a grabarles algo. Y queda descontinuado y la gente se aburre, te deja de seguir, chau. Más ahora que necesitas como información constante en las redes sociales, entonces, bueno, hay que ponerle energía y sentarse un día a escribir 10 capítulos del podcast con una estructura que pueda seguir. Por ejemplo, en el inicio, presentación de lo que voy a hablar en ese capítulo. Voy a hablar de las plumas amarillas, no sé. Se me ocurre una cosa, cualquier cosa, porque como el universo podcast es tan amplio, podemos hablar de una taza. Vamos a hablar de las tazas de plástico, de este caso de plástico. Bueno, primer capítulo, tazas de plástico. Entonces tengo que hacer el inicio del capítulo. Bueno, hoy en este capítulo vamos a hablar acerca de las tazas de plástico. Los plásticos tienen varias condiciones. Bueno. Segundo, voy a hablar de las tazas de cerámica. Bueno, y la estructura ya la tengo predeterminada. Inicio, donde voy a hablar del capítulo. Segunda parte, voy a hablar acerca de dónde me pueden encontrar en las redes sociales. Tercera parte, desarrollo todo el tema. Última parte, cierre. Si vos tenés todo eso escrito en una estructura, ya está. Porque después es simplemente agarrar la estructura y llenarla de información en base a los capítulos que vayas a hacer. ¿Bien? Lo tiro. Otra cosa que tenés que tener en cuenta para producción es hacerte las preguntas que te va a hacer el público. ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? ¿Qué es un podcast? ¿Cuándo salen los podcasts? ¿Lo voy a hacer una vez por semana? ¿Voy a grabar todo una y las voy a sacar después? ¿Voy a iniciar grabando, después editando, después subiendo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer acá en mi cocina? Lo voy a hacer, tenés que buscar el lugar tranquilo donde puedas grabar, ¿no? Tranquila. ¿Qué más? Bueno, nada, eso sería como la estructura que tenés que tener para poder ejecutar varios capítulos, ¿no? De un podcast, por ejemplo. Bien, hasta acá alguna información, sí, que te va a servir para producción, también en streaming. Si vos tenés un streaming y tenés que guitarrear 2 horas, a veces hay gente que le cuesta un montón, ¿sí? Tenés que tener una estructura, aunque sea de palabras claves que vos puedas hablar. Lo que pasó una semana, vamos a hablar de tal accidente, de que se volaron autos en tal lugar, vamos a ver este video. Tenés que tener, aunque sea una idea, para no quedarte y hablar de cualquier cosa. Igual a la gente le gusta, que hables de cualquier cosa, sí, está bueno, esa es la onda del stream. Pero también está bueno tener una estructura para que no te quedes en la nada y que seas redundante y hables 20 horas de lo mismo, porque la gente también se aburre. Entonces está bueno tener una estructura de estas también para adaptarlas a otros medios de comunicación. Bueno, gracias por estar del otro lado. Ejercicios que le voy a mandar hoy es básicamente que si les interesa tener una estructura de ejemplo para hacer un programa, me escriban a barrionuevo.alicia@gmail y les voy a ofrecer una planilla de producción. Adelante de estos videos, mucho más adelante, en el comienzo hablo de planilla de producción. Chusmeen esos videos, dejen un comentario y pídanme la planilla. En cualquier video que me comenten y me dejen, Ali, me pasás una planilla de producción para verla, ¿no? Es un ejemplo nada más que van a tener como para copiarse y para poder estructurar también sus producciones, ¿sí? Así que el ejercicio de hoy es que si te interesa me mandas un mail y te paso la planilla de producción de ejemplo gratuito obviamente. Así que bueno, que tengan buena semana, nos vemos la próxima con otra clase. Gracias.